sesión del día de hoy. Primero escucharemos una ponencia de la profesora Vera Lucía Vieira y del profesor Antonio Racotillo, y continuaremos después con intervenciones del profesor Sebastián Gómez y el profesor Jorge Augusto Gamboa. Bienvenidos, profesores. Muy bien. No dejen de muy bien. El profesor Antonio Racotillo es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la Fundación Escuela de Sociología de Sao Paulo, máster en Historia Social y doctor en Historia Social, ambos títulos de la Universidad Católica de Sao Paulo. En la actualidad, el profesor Racotillo es profesor de esta institución y de la Universidad Centro Fundación Santo André. Cuenta con experiencia en las áreas de Historia y Ciencias Sociales, con énfasis en teoría de la historia y el arte, de la historia contemporánea de Brasil. Es coeditor científico junto con la profesora Vera Lucía Vieira del proyecto de historia y publicación del programa de estudio de posgrado en historia de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, y participa en el consejo editorial de Perinotio de Cadernos de Ciencias Sociales, coordina el Centro para el Estudio de Historia del Trabajo, la Ideología y el Poder de la PUC, y ha publicado numerosos artículos sobre sus campos de interés y es asesora de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo. De una vez presento a la profesora Vera. Es editora científica, conjuntamente con el profesor Racotillo del proyecto de historia. Es profesora de esta misma universidad, profesora de la PUC, Sao Paulo. Ha trabajado en formación de los estados nacionales y las luchas sociales en el siglo XX, tanto a nivel de pregrado y de posgrado. Coordinadora del Centro de Estudios de Historia de América Latina, CEAL, de la Universidad Católica de Sao Paulo. Es coautora del libro con Nora Krause, La Reforma Educacional en América Latina, una perspectiva histórico-sociológica, Argentina, Brasil, Chile y México. Ha publicado en el 2008, es directora de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe de Irak, sección Brasil, miembro de la Asociación Nacional de Pesquisadores y Profesores de Historia de las Américas Angulares. Muy bien, con ustedes entonces. 25 minutos. 15 minutos. Sí, no, 25 para cada uno. 15 para cada uno. Sí, es. Queria agradecer inicialmente a vocês que estão aqui. Conheci o professor Maurício na gira. Não, treinei para não errar. Atila, a quem conheci em São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica, por intermédio de um professor, um grande professor de América, que é Fernando Torres Londoni. E lá tive a oportunidade de conhecer os trabalhos e lá fala de Atila. Me permitam falar em português, porque o portunhol pode complicar mais para quem me ouve, mas se vocês quiserem eu falo mediado com o portunhol. Eu sou editor da Projeto História desde 2004, quando houve os 40 anos da ditadura militar e nós fizemos um grande evento, o terceiro encontro nacional de realidade brasileira, um colóquio, fala sobre Estados Unidos e Brasil, e aquele é um momento precioso para nós, porque nós sequer tínhamos uma Comissão Nacional da Verdade.
recente, muito recente em nós. E o ano que vem, nós teremos os 50 anos do golpe de Estado. E até hoje não houve nenhuma punição, nenhuma sanção aos torturadores. Aliás, eles estão na posse do Estado também, seja do Exército, seja da Marinha, mas também em alguns ministérios. Esse é o terceiro encontro que nós temos, eu e Vera Lucivieira, sobre editores. Uma foi na PUC, com a nova orientação da PUC, houve uma intervenção da Igreja Católica por meio do Cardeal São Paulo Redondo do Scherer, que se candidatou a Papa, ou foi escolhido, junto com Mário Bergoglio. Mas os brasileiros não votaram em nosso brasileiro, porque ele estava alinhado a Bergoglio e a outros grupos mais rígidos do Vaticano. E os brasileiros votaram em Bergoglio. Tanto é que Cláudio Nunes, o nosso bispo de Santo André, deu o título Francisco e não o nome que Bergoglio tinha escolhido, porque seria o antigo, tinha caído em 3 meses. Ficaria muito mal um Papa entrar ao poder já com a pecha de que poderia ficar por 3 meses. A nossa revista pertence a um colegiado. Esse colegiado é do pós-graduação, história do departamento, e, portanto, quando eu falo para vocês, eu não expresso a minha posição e aquilo que eu defendo. É lógico, é inseparável. Um marxista será sempre um marxista, por mais que eu não aceito a crise dos paradigmas. Nós traduzimos em Brasília Ontologia do Ser Social, de Lukács, Prolegômenos, e eu tinha uma editora chamada Domino, traduzimos a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, e passamos por uma nova editora chamada Boitempo, alguns trabalhos. E levamos ao Brasil Mesaros, que é um húngaro que foi ligado a Lukács, e no centenário de Marx, em 1983. Mas não falarei desta corrente, da qual faço parte. Vamos dizer assim, uma corrente da ontologia do ser social, cujo esteio está em Marx. Porque consideramos que há uma leitura enviesada, tanto de Marx como de outros autores, sem arrogância daqueles que são eurocentristas. Nós participamos de 3 colóquios de editores. O primeiro, a PUC, quando ela cortou a base técnica de sustentação da nossa revista. Portanto, nós fazemos a revista à unha. Eu imagino que a maioria de vocês, como a própria professora Marcela tinha colocado, é um empenho de profissionais que têm que fazer capa, nós temos que fazer digitalização, nós temos que fazer revisão e contar com os nossos alunos do mestrado e do doutorado. O segundo foi, em Natal, a nossa Associação Nacional de Historiadores, para ouvirmos o representante do CNPq, da CAPES, exigindo mais produtividade de nós, avaliando como Marcelo colocou, o artigo vale mais que o livro, né? Quer dizer, essas coisas absurdas do produtivismo. E este é o terceiro. E para nós, tem sido, para mim e para a Vera, um dos mais ricos encontros que eu participei. Não só porque estou aprendendo com vocês, não só pela riqueza exposta, mas porque anuário nos dá uma contribuição. Eu acho que nós temos que sair daqui diferentes, não os mesmos. Eu acho que quem passou pelo centro de memória, quem está vendo nas ruas os jovens, 98 foram presos ontem, quem está vendo a história da crise mundial, não pode ficar alheio ao seu tempo histórico. Então eu vou traçar rapidamente da nossa revista 3 veios. Ela é mais do que isso, porque ela tem mais de 30 anos. Ela é de 1981, começo. Né? E nesta história, portanto, num primeiro momento, nós temos uma predominância da história oral, da oralidade. E o aporte, uma referência, um deles, por favor, eu não quero ser injusto, por isso que é tão difícil falar desse tempo. O historiador italiano
chamado Alessandro Portelli. E ele foi convidado pela PUC, pela GV, a um encontro. E neste encontro ele ficou muito encantado com o trabalho já desenvolvido pelo núcleo que tinha na PUC, da professora Maria Antonieta Antunac e da professora Delphi Melon, tem outros colegas que estavam nisso, e vários temas saíram daí, mas ela era brasileira, ela não abarcava temas latino-americanos, americanos, do norte, e europeus e do mundo, da África. Eu gostaria então de falar um pouco dele. O segundo ponto, sobre os marxistas britânicos, que tem uma forte predominância em nós, principalmente o Raymond Williams, da história cultural, e a dialética de dominação e resistência de Thompson, que faz este ano 20 anos da sua morte, e que nós vamos fazer uma revista de novembro em homenagem a ele, e fizemos quando ele morreu, há 20 anos, portanto, atrás. Há que registrar e demarcar certos veios na revista, certas matrizes, que lhe deram um perfil próprio. Então nós somos, com todo o amadorismo, com todas as dificuldades, referência nacional, letra A. Sem desmerecer tantos outros historiadores intelectuais expressivos que cooperaram com a revista, cabe destacar a figura de Portelli, com a obra Riti di guerra fascisti a Roma, nomeada na tradução castelhana La Ordem já foi executada, Roma, las Fossas Ardeatinas, La Memória, de 99. Portelli narra uma matança nazista perpetrada em 44 na cidade de Roma. O historiador demonstra como esse evento ficou gravado na memória popular italiana, a ponto de reaparecer constantemente em outros momentos. Dessa forma, se posiciona em nome da luta pela memória daqueles que exigem justiça contra o massacre das Fossas Ardeatinas e aponta a virada quando o nazista Erich Priebe foi encontrado em Bariloche, na Argentina, e daí extraditado e processado na Itália. Ele disse: a história do nazismo e da resistência na Itália se entrelaçam com a história dos crimes de guerra nazistas, que buscaram refúgio na América Latina e que tiveram um peso significativo nos destinos do continente. Então, essa compreensão de histórias e da memória e das resistências e lutas populares. Ora, a sua metodologia construiu-se num traçado da história oral que influiu muito a revista Projeto Histórico, porque, para ele, a história oral e a sua metodologia é um instrumento útil, porque suas histórias nos puxam sempre para trás, lá para trás, até começos profundos, e que não se detém nunca no final definitivo. O historiador italiano sempre nos brinda em seus livros com suas experiências de pesquisa. São inúmeras as dificuldades de buscar revelações narrativas por esses depoimentos, que nos expõem fatos arrepiantes da barbárie social. Nós estivemos no centro e nós sabemos o que significa 220 mil desaparecidos e mortos. Em Brasil, o cálculo é 500, porque se matou em fazendas com capatazes, não com a polícia. Então há um número muito grande, sendo que 110 mil foram presos nos presídios e torturados. Portelli participou de nosso seminário em 2011, quer dizer, há 2 anos atrás, sobre memória e globalização na perspectiva do trabalho, demarcando as diferenças entre documentos escritos e fontes orais, que são sempre extraídos das tramas dos nossos atos práticos. Nosso autor dispõe que as fontes orais não são nunca anônimas e impessoais, como é justo que o sejam as fontes institucionais, porquanto a narração e a memória podem conter materiais compartilhados com outros. Os que recordam e contam são sempre indivíduos singulares, que assumem sistematicamente a responsabilidade e compromisso daqueles que recordam e dizem. O autor sabia que em qualquer parte que as tragédias humanas foram encetadas por facínoras, por sujeitos do capital, por tiranias que promovem genocídios, dizer:
Cada vez que um fascista se cala, se queima um pedaço significativo da liberdade. Assim como diz os africanos, quando um ancião morre, é toda uma biblioteca que fenece. Numa entrevista que publicamos na Projeto História, recentemente, Portela rememora seus primeiros passos pela PUC, o seu encontro com o grupo da GV, o seu grupo com a PUC São Paulo, e nesse sentido ressalta a importância que também teve para ele as pesquisas que foram feitas por nosso colegiado e a irradiação que tem com seus orientandos, que se formam mestres, doutores e que vão para partes distintas do Brasil. Então nós temos alunos que estão em Belém do Pará, estão em Pernambuco, Bahia, Tocantins, Porto Alegre. Quer dizer que há uma irradiação e a revista colheu esse fruto dessas pesquisas locais. Então se ampliou a pesquisa local de São Paulo para pesquisas no Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, assim vai. Ora, esse sentido para ele está diferenciado no mundo contemporâneo. Porque com a globalização, a sua cidade térrea, que ele estudou na década de 40 e a vida toda, ela era constituída de italianos. Hoje, elas são constituídas de romenos. Se antes as fábricas tinham milhares de pessoas, hoje elas têm um núcleo reduzido. E esses romenos, sendo estrangeiros na Itália, não podem se sindicalizar. No passado, eles eram sindicalizados comunistas. Então, ele mostra que hoje a barbárie se ampliou. Então, no seu estudo, junto com o professor da PUC, hoje, 2013, ela pega a ThyssenKrupp em vários locais dos continentes e mostra como a regência do capital hoje é diferente, é barbárica, explora a mais-valia de modo muito mais considerável, que realimenta e alimenta esses poucos núcleos de monopólios, e ele diz que também a linguagem da dominação se altera. Burgueses, passamos a falar empreendedores. Trabalhadores, empregados, falamos associados. Serviçais, secretários. E assim vai. Ora, para além desta pesquisa que resultou muitos trabalhos, que vocês veem no número, o que deu em confluência com ele, ética e história oral, né? O outro sobre oralidade. Né? O segundo ponto que eu gostaria de demarcar está na linhagem do marxismo britânico. O nosso departamento sempre foi hostil ao dogmatismo marxista, que às vezes é confundido com Marx, uma ideia em que se diz que a infra determina a supra. Certa feita o Habermas falou isso, e Henrique Dussel falou: onde está em Marx isso que você leu? Qual obra? E Habermas ficou atônito, sempre foi uma leitura de um fragmento. Ele falou: isso é errado. Você não entende que em Marx a realidade é um complexo de complexos. E as partes são moventes e movidas no entorno de uma lógica histórica, de uma processualidade. Ora, essas pesquisas trouxeram uma riqueza para o departamento, porque elas passaram a se valer agora de uma tensão social, que não podemos pensar a história sem as classes. Aqui compreenderam o que é luta de classes. A luta de classes está na academia, quando alguém defende as elites e quando alguém defende os trabalhadores. A diferença de perspectivas. Essas perspectivas dos vencidos fazem com que os tratamentos sejam dados na história dos camponeses, dos trabalhadores rurais, das mulheres nas fazendas, dos trabalhadores nas cidades, construindo na história brasileira como é possível aprender o fazer-se classe do trabalho nas condições brasileiras, que não é Europa, mas é uma estrutura de via colonial, onde a objetivação do capital fez em conluio com as forças agrárias e as forças industriais sem rupturas. O Brasil nunca teve um campo democrático. Não há, em Brasil, essa estrutura pela qual as massas foram incorporadas no trânsito da forma agrária, que era capital,
mas que teve um legado escravista. O Brasil foi o último a ter a emancipação dos escravos em fins do século XIX e que manteve as estruturas de barbárie, repressão, tortura, a ferro quente nas prisões. Sabem que até hoje há um predomínio dos elementos de tortura na realidade brasileira atual, né? Bom, então esta revista, ela teve disseminado várias pesquisas que abarcaram o universo das obras e manifestações artísticas, e nela começa a confluir a arte, porque a cultura material, como o próprio Raymond Luiz coloca, e depois a sua passagem para a sociologia da cultura, sociologia da arte, fazem com que proliferem nas pesquisas estudos sobre a música, literatura, sobre os filmes, e pelas quais se estuda a cultura material, as confluências, mas a resistência no mundo da exploração. Ora, esse desenvolvimento fez com que também, em nosso departamento, a figura de Thompson fosse uma referência. Porque Thompson começa a manter essa lógica do Gramsci, que intelectuais são organizadores de cultura. O intelectual tem um papel fundamental, assim como o historiador, porque se não se revela a verdade histórica dos massacres, como ocorreram, a memória dos vencedores predominará. Então, como diz Walter Benjamin, o historiador escreve a história contra pelo. E mais do que isso, ele fala da perspectiva do vencido e desta memória que virou escombro na história. E nós não podemos ter categorias que o poder se apodere. Como eu posso fazer uma crítica do mundo que os poderes usem aquilo que o historiador produz? Então, essa mescla de Walter Benjamin, Gramsci e Thompson faz com que, a partir de um dado momento, como os estudos sobre cultura e trabalho, nós passemos a discutir, teoricamente também, a crítica ao estruturalismo, basicamente ao Althusser, no campo marxista, mas não só, e que esse grupo do marxismo estruturalista, eles abolem o sujeito na história. Quer dizer, que é uma estrutura sem sujeitos, o que é uma contradita às feições do marxismo britânico, porque para eles os protagonistas são os indivíduos que fazem a história. Daí o fazer-se sujeito na história, essa relação da comunidade e dos indivíduos que nela participam. E os elementos de uma história total são dados pelos elementos constitutivos. Como disse o professor ontem, parece que o professor Camilo, há que reconhecer os elementos constitutivos. Quando eu estou falando de uma guerra, quando eu estou falando de uma sociedade, eu estou falando de empresários, eu estou falando da igreja, eu estou falando do exército, mas estou falando também do imperialismo norte-americano, que está fora, aparentemente, do meu objeto, mas ele faz parte de um elemento constitutivo de uma processualidade. Ora, essa posição, então, dialética, fez com que setores do nosso departamento esposassem essa premissa de que as ações humanas constituem um ponto em que se resolve momentaneamente a tensão constante entre liberdade e necessidade. Como disse Emília Viotti, nossa principal historiadora marxista, a história é feita por homens e mulheres, embora eles a façam sob condições que não escolheram. Em última instância, o que interessa é a maneira como as pessoas interagem, como pensam e agem sobre o mundo, e como, ao transformar o mundo, transformam a si mesmas. Contra a dominância das formas do positivismo e do neopositivismo, e dessa defesa de uma progressividade anômala do sistema social, o que põe um ponto final na história, nós estamos condenados por uma visão positivista e neopositivista a estar sempre no imperialismo, no capitalismo, não há saída, né? Então, nesse sentido, pegando a tese do Benjamin, a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção, é a regra na qual vivemos. E, por fim, se me der um pontinho a mais, o outro setor que brotou em nosso departamento, não estou falando do meu núcleo, mas um núcleo ou um centro de estudos africanos.
E nós publicamos, o ano passado, Diásporas, que é um grupo, então, não necessariamente negro, mas com a maioria negra, né, dos estudantes, etc. e tal, e que parte da ideia de que aquela tese de Hegel, que os povos sem história não têm humanidade, não têm racionalidade, porque não têm escrita, eles passam a fazer uma história da oralidade, colhendo dos rincões brasileiros, dos sertões, a cultura negra, que é uma tradição que ela foi violentada, mas que ela persiste. Então, nesse sentido, eles tomam o termo Zulu de Ubuntu, que quer dizer que há um relacionamento simbiótico em todos os elementos do universo. Esse conceito fundamental a respeito de música, dança, da produção subjetiva na África, também sobreviveu no Brasil, através do impacto da tradição oral na mente dos africanos e seus descendentes. Citando Rampanteba, a tradição oral é a grande escola da vida, e todos seus aspectos são cobertos e afetados por ela. É, ao mesmo tempo, religião, conhecimento, ciência natural, aprendizado e ofício, história, entretenimento e recreação. Muito obrigado. Bueno, como el tiempo apremia, vamos a dejar las preguntas para la última parte. Invitamos a ambos. Muchas gracias por la comunicación. Por favor, los colegas Sebastián Gómez y Jorge Arturo Gamboa. Profesor Sebastián Gómez es historiador por la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín, maestro y doctor en estudios latinoamericanos. Sus intereses investigativos se centran en la historia de las disputas imperiales en el continente americano, con especial énfasis en la gobernación de Maynas y la costa de los Mosquitos. Actualmente se desempeña como profesor de Historia de América Latina, siglos XVI y XVIII, en el Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia. Es coeditor del libro El siglo XVIII americano, Estudios de Historia Colonial, y autor de artículos y reseñas en revistas especializadas. Actualmente se desempeña como codirector de Trashumante, revista americana de historia social. Y un pequeño puente con el ICANN es que Sebastián se acaba de ganar el premio del ICANN sobre historia cultural. Premio Nacional de Investigación. Bueno, buenos días a todos. Gracias pues por la asistencia. Agradecido eternamente con el profesor Mauricio Archila por esta gallardía que tuvo de invitarnos a participar acá en este evento tan bien organizado y tan importante. Debo confesar pues que a raíz de la presentación que el profesor Archila hizo ayer acerca de la trayectoria del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, quedé pues un poco nervioso pues, al oír que de palabras del propio director, un profesor con tanta trayectoria en la Universidad Nacional de Colombia y en la historiografía colombiana, aquella afirmación de que el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura estaba en una especie de periferia historiográfica, pues pensé, entonces nuestra revista está en la periferia de la periferia, algo así como el hijo del infierno, pues una cosa así más o menos dramática, pero bueno, pues digamos que eso tampoco se puede convertir como en un obstáculo para claudicar. Para mí también es como un poco extraño venir acá a hablar de una revista que en realidad acaba de nacer, pues es una revista que es prácticamente un bebé historiográficamente hablando y editorialmente hablando, pues es el número 1, enero-junio de 2013, ya con el número 2 a puertas de salir en proceso de corrección de pruebas. Y bueno, pero pienso que todo es finalmente historizable y todo es susceptible de tener apuntes para una historia de Trashumante, revista americana de historia social. Muy bueno,
Entonces, escribí pues unos textos, voy a ser breve con esto, y dice: es consabido que fundar y sobre todo sostener una publicación seriada a lo largo de los años es una cuestión que requiere de un gran compromiso. Compromiso, del latín compromiso, como noción, puede ser una simple vaguedad muy en boga en nuestros días, aunque, como lo afirmó a principios del siglo XVII el lexicógrafo Sebastián de Covarrubias Orozco en su Tesoro de la lengua castellana o española, el término comprometer significa poner en manos de un tercero la determinación de una causa. De hecho, la Real Academia Española define el término como obligación contraída, palabra dada o, más dramáticamente, como dificultad, embarazo o empeño. Esta última definición puede ser la más apropiada para explicar a grandes rasgos las implicaciones que, en múltiples niveles, representa una empresa hemerográfica para el ámbito universitario y para la historia como disciplina. Se trata de una empresa quijotesca, sin duda, más aún cuando los índices de analfabetismo en América Latina no son propiamente alentadores. Fundar y sostener una revista de historia social en un país donde generalmente no se lee y donde el público alfabetizado no está precisamente interesado en el conocimiento que se difunde por medios externos a lo mediático, es la cuestión principal que debe contemplarse a fin de entender que las dificultades institucionales son el primer obstáculo para la perdurabilidad de una publicación seriada. El tiempo de dedicación, el dinero, las adversidades burocráticas pueden ser los factores más directamente implicados al momento de juzgar el fracaso de una publicación, fracaso del cual no han escapado distintos proyectos encaminados al mismo propósito en nuestro país. No obstante, el compromiso del cual se inició hablando es el ingrediente para subsanar los obstáculos que acechan a una revista durante sus primeros meses. Trashumante no ha sido ajena a estos intríngulis. Sin embargo, es una publicación que, a pesar de estar a pocos días de publicar en papel su número 2, de haber iniciado el proceso de edición del número 3 y de comenzar a pensar en los números 4 y 5 respectivamente, ha contado con el compromiso y, por qué no, con la suerte de mantenerse activa en las facetas logísticas, editoriales e historiográficas desde que se fundó a mediados del año 2012. En el ámbito colombiano, no es la primera vez que una revista especializada en historia social se integra al repertorio de publicaciones seriadas, pues ya el propio Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura estaba constituido desde 1963 gracias al impulso de varios académicos adscritos a la Universidad Nacional de Colombia, entre ellos Jaime Jaramillo Uribe. Es claro que tales publicaciones, a diferencia de otros países con mayores despliegues académicos, siempre han dependido del ámbito universitario y sus condicionantes y contradictorios laberintos para la distribución y el sostenimiento de los andamiajes editoriales, lo cual puede ser un punto en contra si se consideran los cada vez más reducidos mecanismos de apoyo para las actividades extracurriculares y de investigación que se desarrollan en las universidades colombianas y latinoamericanas. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Guajimalpa, en México Distrito Federal, y la Universidad de Antioquia y su grupo de investigación en historia social se han dado la tarea de aunar esfuerzos para llevar a cabo esta iniciativa editorial, teniendo en cuenta que en el ámbito disciplinar de la historia no suelen ser muy frecuentes las revistas que poseen un tópico determinado, en este caso la historia social, para sus procesos de edición y publicación. Trashumante ha mantenido una orientación académica en este sentido, sustentada por los acercamientos que las diferentes escuelas historiográficas han establecido hacia la historia social. Las sociedades, los individuos en sociedad, las relaciones entre el Estado y la sociedad, los grupos sociales y su interacción con las múltiples facetas de la cotidianidad a lo largo de las coordenadas espaciales y temporales son el sine qua non de los artículos que la revista busca publicar. Una perspectiva que no desdeñe las demás facetas determinantes para los hechos y circunstancias que posibilitan el desarrollo del ser humano en una sociedad y espacios específicos. Aunque si bien ha sido abordado en otras revistas de historia, no ha sido considerado como un derrotero historiográfico básico para tales publicaciones. Es claro que los horizontes historiográficos de México y Colombia han sido de distinta naturaleza, sobre todo durante las últimas décadas. No obstante, en ninguno de los dos países existía recientemente una revista especializada en la historia social en el sentido de la perspectiva de análisis que constituyera el trasfondo académico de su política editorial. En México, por ejemplo, las publicaciones de esta índole ya gozan de una institucionalización que les ha permitido convertirse en íconos del quehacer de la reflexión historiográfica latinoamericana y mundial. Revistas como Historia Mexicana, del Colegio de México, Estudios de Historia Novohispana, de la UNAM, Secuencia, la revista de Historia y Ciencias Sociales del Instituto Mora, e Historia y Grafía, de la Universidad Iberoamericana, por citar solo 4 casos, han permanecido como baluartes imprescindibles para la difusión y el debate del conocimiento histórico, no solo del que se produce en México por historiadores mexicanos, sino también por colaboradores de otras nacionalidades vinculados a instituciones dispersas por el mundo.
Tales publicaciones, sumadas a las demás existentes, son, en suma, una muestra fehaciente del vertiginoso despliegue historiográfico que las diferentes escuelas mexicanas han experimentado desde mediados del siglo XX. Por su parte, el caso colombiano, si bien ha tenido menores alcances en el ámbito de la difusión internacional por medio de sus publicaciones universitarias, los ejemplos que proporcionan sus revistas de historia son un valioso testimonio para comprender los esfuerzos por el posicionamiento de la historiografía colombiana y colombianista en diferentes niveles académicos. El Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura de la Universidad Nacional, Historia Crítica de la Universidad de los Andes, Historia y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, e Historia y Espacio, son solo 4 de las varias publicaciones que sirven de testimonio para comprender el paulatino ascenso de la disciplina en el país. Por múltiples razones, estas publicaciones se han mantenido constantes y se han posicionado como mecanismos de difusión para la actualidad historiográfica en Colombia, gracias a todos los apoyos que han recibido del público historiador interesado por la historia, amén de sus estrechas vinculaciones con las instituciones que las amparan. Tanto en México como en Colombia, las revistas especializadas en historia han trazado objetivos académicos que han permitido posicionar las disciplinas en los ámbitos universitarios y sociales, pues se ha convertido en un medio de difusión del conocimiento histórico que, de alguna manera, sigue estimulando el crecimiento de la disciplina en el ámbito académico. Al tratarse de publicaciones especializadas, el panorama pareciera no ser tan alentador en cuanto a los alcances editoriales y de difusión. Sin embargo, gracias al arribo de nuevas tecnologías, donde es posible difundir casi inmediatamente este tipo de producciones por medio digital, las revistas han alcanzado grandes niveles de reconocimiento, lo cual ha redundado en su prestigio, pues se trata de medios de difusión gratuitos que están disponibles para el público, generalmente académico, interesado en conocer, utilizar e incluso beneficiarse de tal producción. Acerca del caso colombiano, no es fortuito que una iniciativa como Transhumante, la cual, a pesar de ser una publicación institucional, se inserte en el panorama historiográfico colombiano de forma bastante conveniente. En Colombia, actualmente, hay varios departamentos de historia, de los cuales 2 son de reciente apertura: los casos de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y de la Universidad de Caldas en Manizales, que se han ido desarrollando poco a poco como centros de estudios y formación profesional en historia, hecho que sumado a los demás departamentos existentes y contemplando los departamentos que se ubican en diferentes latitudes latinoamericanas y continentales, es bastante positivo, pues, sin duda, podrán constituirse en 2 espacios adecuados para la recepción de una nueva publicación en historia, a fin de contribuir con el crecimiento de los debates que tanto nutren la disciplina. Hay un asunto que es necesario enfocar, es que si bien Transhumante puede ser la 10ª publicación, tal vez la 11ª, en orden de aparición, en el área de historia del país, cabe resaltar que para el ámbito académico de la ciudad de Medellín es la 3ª publicación, tal vez la 4ª si tenemos en cuenta que Pensar Historia es una publicación seriada de los estudiantes de historia de la Universidad de Antioquia. Más aún, la 2ª, cuyos tirajes se efectúa en papel, ya que Historia y Sociedad de la Nacional de Colombia, sede de Medellín, fundada por el legendario profesor Luis Antonio Restrepo y cuyo primer número se imprimió en 1994, ya va por su número 24, consolidándose como la revista de historia más importante en el occidente colombiano. En el mismo sentido, Historeno, otra iniciativa consumada en la misma universidad, va por su volumen 5, número 9, y recién se ha posicionado en la categoría B, según los parámetros de indexación exigidos por Colciencias. Por tanto, es significativo entonces que Transhumante se haya constituido como la primera publicación seriada en historia de la Universidad de Antioquia, lugar donde en sus más de 30 años de existencia, me refiero al Departamento de Historia, nunca se había impulsado una propuesta similar, aparte de 2 iniciativas de revistas online que se desvanecieron debido a la falta de continuidad y sobre todo al relevo generacional del estudiantado que las coordinaba. En este sentido, nuestra revista representa un hecho sin precedentes, pues es una publicación que va más allá de los niveles amateurs y que ha cumplido desde sus inicios con los mejores preceptos de calidad académica, cuestión absolutamente necesaria para los propósitos institucionales que defienden las universidades en las que se amparan. Desde el 2011, un pequeño grupo de profesores vinculados al Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia acariciaban la idea de insertarse en el horizonte historiográfico colombiano por medio de una publicación que, a su vez, sirviera como medio de difusión del conocimiento histórico en la Universidad de Antioquia y en el resto de ámbitos nacionales. Su propósito central no estaba mediado por la estricta necesidad de publicar los artículos que resultaran de las investigaciones realizadas en la universidad. Más bien, y siguiendo las pautas académicas y editoriales de las mejores revistas de historia a nivel mundial, buscaron articular distintas metas académicas a fin de concretar una publicación que hiciera mucho más visibles los alcances académicos del Departamento de Historia.
Sin embargo, la iniciativa de fundar una revista se antojaba difícil, pues ni el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, lamentablemente, posee los recursos económicos suficientes para patrocinar una empresa de este calibre. Aunque gracias a varias gestiones burocráticas, solicitudes de información, búsquedas de oportunidades, se consideró seriamente la posibilidad de lograr un acuerdo interinstitucional mediado por los mecanismos de internacionalización de la Universidad de Antioquia para proveer este tipo de proyectos. Pues fue así, entonces, como se entró en contacto con académicos de la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana en México, cuyo equipo profesional de trabajo se mostró interesado en integrarse a la iniciativa que, luego de reuniones, acuerdos, firmas de convenios y pactos académicos, terminó por concretarse con la creación de Transhumanes. Cabe resaltar que desde hace más de una década, varios de los académicos que hoy secundan esta iniciativa editorial, entre ellos mexicanos, colombianos y chilenos, habían comenzado a pensar y a comprometerse con la idea de fundar una revista que tuviera por nombre Transhumante. Por aquel entonces, las circunstancias no habían sido del todo propicias para asumir tal responsabilidad. No obstante, el permanente contacto personal entre los interesados, sus prioridades académicas y sus vinculaciones institucionales permitieron que en el año 2011 se consumaran las expectativas. En la Universidad de Antioquia, Transhumante depende estrictamente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y del Grupo de Investigación en Historia Social, dos entidades que han demostrado su profundo interés y compromiso con los asuntos académicos que se desarrollan en la esfera de las ciencias sociales dentro de la universidad. El grupo de investigaciones, como grupo constituido desde finales de la década del 90, ha dirigido todo su apoyo para el fortalecimiento de la revista mediante la creación de la Red Internacional de Historia Social, que actualmente vincula académicos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala y México, y que además ha sido la responsable de articular dos eventos internacionales llevados a cabo en las ciudades de Medellín, Colombia, y La Falda, provincia de Córdoba, en Argentina, durante los años 2012 y 2013 respectivamente. Gracias a estas vinculaciones es que la red ha permitido y ha hecho posible contar con el apoyo de un comité editorial constituido por académicos de Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay, además de un comité científico conformado por importantes académicos provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, México, Panamá y Portugal, entre quienes tenemos al profesor Mauricio Archila y al profesor José Antonio Queras. Con tales presupuestos de apoyo académico y científico, y habiendo solventado los obstáculos de cooperación internacional entre las universidades de México y Colombia, se efectuó el 16 de abril del 2012 el acto administrativo mediante el cual se creaba una revista de historia social. Una vez que la estructura institucional respaldó la iniciativa, desde Colombia y México se implementaron las estrategias logísticas para materializar la publicación en papel y en formato digital. Entre tales estrategias se contempló, amén de la división de responsabilidades técnicas, un reglamento interno, una política editorial y unas pautas de difusión que mantuvieran la línea de producción académica en tres idiomas, español, portugués e inglés, lenguas que en la actualidad acogen mayores posibilidades de difusión del conocimiento histórico a escala planetaria. También se abrió una convocatoria para la recepción de artículos, ensayos y reseñas. Inicialmente se recibieron 16 artículos que contaron con 2 evaluadores cada uno. Cada evaluador debía ser, en la medida de lo posible y atendiendo al reglamento interno de la revista, un experto sobre el tema tratado en el artículo, preferiblemente con título de doctor y, además, sin vinculaciones directas con la Universidad Autónoma Metropolitana o la Universidad de Antioquia. En ese sentido, el número 1 de Transhumante fue el resultado de una labor verdaderamente ardua, ya que los parámetros de indexación, evaluación y permanencia exigidos por instituciones como el CONACYT de México y Colciencias de Colombia, instituciones gubernamentales que respaldan y ejercen la veeduría en lo relativo a la producción científica y académica, exigen niveles mínimos de endogamia, lo cual en ocasiones resulta bastante complejo de alcanzar, a fin de garantizar la calidad de las colaboraciones que se publican en las revistas. No obstante, atendiendo a las pautas exigidas, el comité editorial de la revista puso en funcionamiento todas las posibilidades de apoyo entre pares académicos de otros países para alcanzar niveles objetivos de evaluación. Valga decirlo, fueron completamente idóneos si se considera el índice de rechazo entre todos los artículos que arribaron para ser evaluados y posteriormente publicados. Déjenme leer ya el último párrafo. La difusión del conocimiento histórico en términos académicos se complementa bastante bien gracias a los medios impresos y digitales, que hubiera sido de los impactos internacionales y las influencias historiográficas provenientes de las academias de Inglaterra, Francia o Estados Unidos, sin Boston Press, Annales o American Historical Review, por citar solo algunos casos. Estos son ejemplos concretos que, observados en retrospectiva, demuestran la profunda importancia que reviste la creación y difusión de las investigaciones.
además de sus propuestas y resultados a niveles mundiales. Quizá todos los historiadores del mundo reconozcan la relevancia de publicaciones como estas, no únicamente por la participación de los grandes y sugerentes historiadores que allí han colaborado, más bien porque se han convertido en medios clave para comprender las nuevas formas de escritura sobre el pasado, nuevas vertientes analíticas que han inspirado categorías y dimensiones insospechadas para el estudio de la humanidad en el tiempo y el espacio. Claro está que algunas revistas son más prestigiosas que otras, ya que han sido administradas bajo estrictos parámetros de calidad y han corrido con la suerte de tener magníficos y constantes apoyos institucionales, lo cual resulta más que estimulante para el mantenimiento de cualquier proyecto académico y cultural. Partiendo de estos presupuestos, es que Trashumante ha querido posicionarse y mantenerse. La historia social, como forma de interpretación del pasado, es lo suficientemente rica en temas, discusiones e intereses, asunto que deben alcanzar lugares privilegiados en las agendas de los historiadores, sobre todo los latinoamericanos, pues es pertinente considerar que en América Latina los estudios históricos en la actualidad no son un área menor del conocimiento. Los amplios niveles de personas interesadas en la historia, el número de publicaciones seriadas y no seriadas, los compromisos adquiridos en las órbitas estatales y nacionales de cada país son una prueba fehaciente de que la disciplina, junto a sus distintas formas de abordarse e interpretarse, experimenta un notable ascenso que es preciso seguir estimulando con el trabajo, el compromiso y el debate historiográfico implícito en todas las publicaciones que difunden la historia. Muchas gracias. Profesor Gómez, muchas gracias por su intervención. Tenemos la última intervención de la mañana, una corta discusión a cargo del profesor Jorge Augusto Gamboa. Profesor Gamboa es antropólogo y magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como investigador del grupo de historia colonial del Instituto Colombiano de Antropología y Historia ICANN. Es también el editor de la revista Fronteras de la Historia. Sus áreas de interés son las sociedades indígenas americanas en los siglos posteriores a la conquista, con énfasis especial en los muiscas del actual territorio colombiano. También ha hecho otros trabajos sobre diversos temas de historia colonial latinoamericana. Entre sus publicaciones se destacan el cacicazgo muisca en los años posteriores a la conquista, del Cicua al cacique colonial 1527-1575 y el precio de un marido, el significado de la dote matrimonial en el nuevo reino de Granada, entre numerosos artículos y contribuciones a obras colectivas. El profesor Gamboa tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a los organizadores del evento, en especial al profesor Mauricio Archila, pues por haber contado con nosotros para esta presentación. Veo que casi todos los colegas que han intervenido pues, han seguido más o menos el mismo formato de presentación y pues cada cual está contando las experiencias de su propia publicación y bueno, espero no aburrirlos de todos modos al presentar la experiencia de la revista Fronteras de la Historia, que es la que me corresponde hablar ahora aquí frente a ustedes. Señalo esto porque he notado muchas coincidencias en cuanto a los problemas que todos como editores estamos enfrentando. Entonces espero pues no ser un poco repetitivo en cuanto a lo que ya se ha mencionado acá en cuanto a problemas generales. Bueno, he redactado un pequeño texto que me voy a permitir leerles entonces, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, entonces voy a tratar de cumplir los 30 minutos que me asignaron. Empiezo por agradecer a los organizadores por la amable invitación que me han hecho a este encuentro, en que se celebran los 50 años del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, que indudablemente ha sido la revista de historia más influyente y de mayor tradición en Colombia. Es un placer compartir con los colegas de diversos países aquí presentes las experiencias editoriales que hemos tenido y espero que las ideas que voy a plantear a continuación sean útiles para todos. Comienzo haciendo una pequeña presentación sobre el origen y las características de la revista que dirijo,
teniendo en cuenta que se trata de una publicación un poco extraña dentro del contexto académico colombiano por el hecho de no ser editada por una universidad y ocuparse de un periodo poco estudiado en este país. Enseguida haré algunas reflexiones generales sobre el tipo de artículos que publicamos, las temáticas más frecuentes y los asuntos que sirven para tener una idea de lo que se está haciendo en el campo de la historia colonial en Colombia y América Latina. Esto corresponde a cambios que se han dado internamente en la disciplina, pero también es necesario señalar que muchos de estos cambios han sido impulsados por las políticas de educación, ciencia y tecnología diseñadas por los estados latinoamericanos en los últimos años, las cuales implican procesos de acreditación para grupos de investigación y revistas científicas con efectos que no siempre han sido los mejores. Sobre esto haré también algunos comentarios al final y finalmente concluiré con una pequeña exposición hablando un poco de la experiencia que hemos tenido al ingresar al mundo de la publicación digital, permitiendo el acceso libre de todos nuestros materiales a través de la Internet. Es decir, el eterno debate entre lo digital y lo impreso, que supongo no será ajeno a la mayoría de los participantes en este encuentro. La revista se publicó por primera vez en 1997 y en sus inicios se llamó simplemente Fronteras. Esta denominación no significaba que su especialidad fuera el estudio de límites geográficos, políticos o culturales, sino una pretensión por parte de sus creadores de situarse en los límites del conocimiento histórico. Reconozco que este es un nombre un poco pretencioso, pero en la medida de lo posible hemos tratado de ser fieles a esta idea general inicial a lo largo de los 16 años que hemos cumplido. Esto quiere decir que es una revista relativamente joven, pero teniendo en cuenta el contexto de las publicaciones académicas en Colombia, se trata realmente de una edad bastante avanzada, ya que la mayoría de revistas suelen desaparecer tras la aparición de 3 o 4 números. Haber superado la década nos hace tener una cierta trayectoria, una cierta experiencia que no muchas revistas de historia en Colombia podrían demostrar. La revista nació como el órgano de difusión de un centro de investigaciones en historia colonial que se creó a mediados de la década de 1990 en el desaparecido Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, Dickinson, quien fue el primer director de la publicación. El Instituto de Cultura Hispánica era una entidad del gobierno nacida en la década de 1950 con el apoyo del gobierno español de Francisco Franco, cuya función casi exclusiva era el fomento de la cultura hispánica en el país y la edición y publicación de la enorme cantidad de materiales que produjo la expedición botánica al virreinato del Nuevo Reino de Granada, dirigida por el sacerdote y naturalista José Celestino Mutis a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. A finales de la década de 1990 se creó un centro de investigaciones coloniales y se empezó a publicar la revista Fronteras con el objeto de difundir los resultados de los proyectos que de allí se iban a desarrollar. Pero en el año 2000 hubo una reestructuración de varias entidades ligadas al sector de la cultura, la ciencia y la tecnología, y el Instituto de Cultura Hispánica se fusionó con el Instituto Colombiano de Antropología, que era la entidad encargada de la protección y la investigación del patrimonio arqueológico y etnográfico de la nación. Se creó entonces una nueva entidad llamada Instituto Colombiano de Antropología e Historia, se le agregó la H al final, a la cual se le asignó la tarea de desarrollar investigaciones en 3 áreas fundamentales: antropología social, arqueología e historia colonial. Al mismo tiempo debía administrar y proteger los parques arqueológicos nacionales. Debo hacer énfasis en algo muy importante. El ICANN es actualmente la única institución estatal colombiana que tiene como función explícita la investigación en historia colonial, con un grupo de investigadores de planta, un grupo que somos 2 personas realmente, ¿no? La definición mínima de grupo. Sí. La revista sobrevivió a todos estos cambios institucionales y heredó la tarea de ser el medio de difusión de estas investigaciones. Desde el 2001 cambió su nombre por Fronteras de la Historia, como es actualmente, lo que hizo un poco más claro y también un poco más pretencioso, por supuesto, el objetivo de la publicación al ubicarse en una frontera del conocimiento, haciendo énfasis en su enfoque interdisciplinar. Hasta el 2007 salió anualmente, pero desde ese entonces se publican 2 números al año. Eso como parte de las exigencias para la acreditación de las revistas que han sufrido pues, todas las que hemos visto acá. Nuestro presupuesto es bastante limitado y realmente solo se cuenta con una persona de planta
para realizar la edición, que debe combinar esta tarea con sus investigaciones y otras responsabilidades académicas y administrativas. Desde el año 2002 me ha correspondido esta labor y cuento con un asistente editorial, en este momento Juan Sebastián Aliza, historiador de la Universidad del Rosario, sin cuya colaboración no se podría hacer nada. Nosotros nos encargamos de la dirección académica de la revista y la oficina de publicaciones del ICANN de todo lo relacionado con la edición, diseño e impresión. La revista cuenta con un pequeño comité editorial compuesto por 3 especialistas colombianos y un miembro extranjero. El sistema de selección que utilizamos consiste en hacer una convocatoria abierta para que todos los interesados envíen sus propuestas. Los manuscritos se someten luego a la evaluación de un grupo de jurados internacionales que siempre nos ayuda de forma desinteresada, y algunos de ellos incluso están aquí presentes, y constituyen el comité científico y asesor que va cambiando en cada número. Los intercambios que realizamos con ellos y con los autores son casi siempre muy interesantes y productivos. El hecho de que exista una entidad estatal dedicada a la investigación en historia colonial que edite una revista que ha sobrevivido tanto tiempo es algo bastante raro en el contexto colombiano, y todavía más teniendo en cuenta que el periodo colonial no goza de mucha popularidad dentro de los investigadores del país. Los académicos se han concentrado en otros momentos de la historia colombiana que les resultan más atractivos por razones que tal vez todos los presentes intuyan. El territorio que conforma la actual República de Colombia fue una región relativamente marginal durante el periodo en que hizo parte de la monarquía española. El nuevo reino de Granada no puede compararse con los virreinatos de México y Perú desde el punto de vista de su importancia política y económica, y esto explica por qué los académicos se han interesado muy poco por estudiar estas provincias relativamente modestas. Las sociedades indígenas neogranadinas del siglo XVI han resultado menos llamativas, por supuesto, que las de Mesoamérica o los Andes centrales, y se ha considerado que en el nuevo reino se vivieron los mismos fenómenos que en estas zonas cuando se estableció el dominio español, aunque a una escala más modesta. Sin embargo, hubo toda una variedad de procesos históricos que se salen de los modelos clásicos y que aún siguen siendo pendientes de ser conocidos y comprendidos. Además, a la supuesta falta de importancia del territorio no granadino durante el periodo colonial, le podemos agregar que los investigadores que se han interesado por Colombia lo han hecho atraídos por fenómenos como la violencia que se ha vivido desde mediados del siglo XX hasta el presente, ocupándose de asuntos más llamativos y mediáticos de la sociedad contemporánea, como las guerrillas, el narcotráfico, paramilitarismo y otros temas que se consideran más urgentes. Basta con revisar los listados de tesis sobre Colombia que se hacen en las principales universidades del mundo para constatarlo. El estudio de la historia colonial en Colombia es algo exótico y reservado a muy pocos. Sin embargo, esta situación cambió un poco desde el 2010 debido a la conmemoración del bicentenario de la independencia, pero se trató del mismo fenómeno que se ve cuando se acerca alguna de estas fechas simbólicas. Como hay recursos económicos y el tema está a la moda, se ve mucha gente interesada en él, pero una vez que la marea baja, el oportunismo se agota. Además, la atención de los estudiantes e investigadores se concentró en las décadas finales del siglo XVIII y los primeros años de la vida republicana, quedando todo el resto del periodo en el mismo abandono de siempre. Todo esto lo comento para que se entiendan las dificultades que entraña el sostener una revista dedicada al estudio del periodo colonial en Colombia. Lo más interesante, junto a la escasez de recursos económicos, es que se producen muy pocas investigaciones como para mantener viva una revista, tanto por parte de las instituciones académicas nacionales como por parte de los colombianistas que trabajan en el extranjero. Sin embargo, lo que al principio se veía como un gran problema, en realidad se ha convertido para nosotros en una gran ventaja con el paso del tiempo. La relativa escasez de materiales y de especialistas nacionales en el periodo fue una situación que nos obligó a buscar colaboradores por fuera del país, y actualmente hemos logrado establecer toda una red de investigadores que cubre casi todos los continentes. Uno de los grandes defectos de la historiografía colombiana, y supongo que de todas las historiografías nacionales latinoamericanas, es lo poco que dialogamos con los colegas de otros países. Se hacen muy pocos trabajos que aborden grandes problemas que trasciendan las fronteras políticas nacionales creadas en el siglo XIX o que se piensen desde el comienzo en términos realmente comparativos. Es muy poco el conocimiento que se tiene de las investigaciones que hacen nuestros vecinos y de los grandes problemas que afectan a toda la región y que se pueden plantear de un modo más correcto sin el anacronismo de las fronteras nacionales.
Gracias a las redes que hemos establecido, en buena parte gracias a la Internet, hoy en día la mayoría de nuestros colaboradores, ya sean miembros del comité científico, autores o jurados, no son colombianos. Hemos podido establecer a través de la revista un productivo intercambio con muchos colegas que de otra forma no hubiéramos podido hacer. Pero la revista sigue siendo testigo de problemas de orden metodológico y conceptual que se evidencian en el tipo de investigaciones que se producen sobre la región y que pasaré a revisar muy brevemente a partir de algunas estadísticas muy sencillas, pero altamente significativas que me han servido para diagnosticar estos problemas. En su corta o larga historia, como se quiera mirar, la revista ha publicado 23 números, 12 de ellos anuales y el resto semestrales, cada uno con un promedio de 7 artículos y normalmente nos llegan de 20 a 25 manuscritos, de modo que se termina descartando cerca del 70% de los textos que nos envían en cada convocatoria. En total, durante sus 16 años de existencia, se han publicado 183 artículos que corresponden a otras cartas e investigaciones inéditas, la mayoría basadas en fuentes primarias, pero también un pequeño grupo de reflexiones teóricas y metodológicas, así como balances historiográficos. Veamos los siguientes gráficos. En el primero, gráfico 1, se muestran las regiones sobre las cuales tratan los artículos publicados, tomando como base las actuales fronteras nacionales. Ya comenté que esto me pareció un error, pero precisamente seguimos presos de esta idea y la mayoría de los artículos fueron planteados de esta forma, es decir, como contribuciones a una historia nacional. Son muy escasos los trabajos que se plantean como contribuciones a debates más amplios que diluyan estas fronteras o replanteen las regionalizaciones. Teniendo esto en cuenta, se observa que, como era de esperarse, la mayoría de los artículos 68 tratan sobre la actual Colombia, pero luego se presentan algunos fenómenos curiosos que no se explican solo por causas derivadas del estado de desarrollo de la disciplina. Vemos que México ocupa el segundo lugar en cuanto al interés de los investigadores, lo cual es coherente con la importancia que tuvo el virreinato de la Nueva España en el periodo, pero enseguida se presentan las anomalías. El tercer lugar lo ocupan trabajos sobre Argentina, seguidos por Perú y Brasil. Uno esperaría encontrar al Perú a continuación de México, dada la importancia de este territorio y el interés que suscita dentro de los americanistas, pero la participación de trabajos sobre Argentina, incluso sobre Chile, que también ocupa un buen lugar dentro de la gráfica, se ha ido incrementando en los últimos años. Esto desafortunadamente, creo, no tiene que ver solamente con el hecho de que estos territorios hayan empezado a estudiarse con mayor interés, sino a unas razones más prosaicas. En los últimos años, en todos estos países de América Latina se han hecho reformas a los sistemas salariales de los profesores universitarios, en las cuales les exigen publicar periódicamente en revistas indexadas, lo que ha hecho que haya una gran cantidad de académicos que buscan ansiosamente publicar sus trabajos en sus países o fuera de ellos. Antes era un poco más difícil hacerlo, pero hoy en día con la internet todo se ha facilitado. El gráfico 2 presenta estos mismos datos en porcentajes para mayor claridad. También debemos fijarnos que los trabajos que cubren más de un espacio nacional, más de un país, son relativamente pocos, pero tienden a aumentar afortunadamente. Por otro lado, es notable que la presencia de Brasil también se ha incrementado casi al mismo nivel de los estudios sobre el Perú, aunque nos ha favorecido el hecho de que se han empezado a publicar estos trabajos en su idioma original, es decir, en portugués. Cabe señalar que la revista publicó en sus primeros años algunos textos en francés e inglés, pero luego se tomó la decisión de publicar solo en español y portugués. Resulta interesante señalar otros detalles sobre los autores y sus instituciones de origen. Veamos el gráfico 3. Aquí vemos los países de origen de nuestros autores. La distribución resulta coherente con los gráficos anteriores y demuestra una vez más que los investigadores tienden a interesarse fundamentalmente por su propia historia nacional. Los casos de especialistas que estudian otros países diferentes al de su nacimiento o incluso que estudian más de un espacio nacional son bastante escasos. Sobre todo destacan en un lugar bastante notable el caso de los autores nacidos en los Estados Unidos, Francia, Canadá y España. Hay países latinoamericanos desde los que no hemos recibido ninguna colaboración, como Bolivia, Paraguay, Panamá o Cuba. En cuanto a las instituciones a las cuales están afiliados estos autores, la distribución es la que se muestra en el siguiente gráfico, gráfico 4. El primer lugar lo ocupan investigadores relacionados de una u otra forma con la Universidad Nacional de Colombia. Aquí tenemos en cuenta tanto estudiantes como a profesores de cada institución. Le sigue muy de cerca la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México,
por las razones ya expuestas, y enseguida la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Javeriana de Bogotá, el antiguo Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, la Universidad Católica del Perú y la Universidad de Antioquia. Como era de esperarse, predominan las instituciones colombianas con trayectoria en estudios coloniales e instituciones académicas de México, Argentina y Perú. Resulta interesante ver que una universidad chilena supera en participación a la Universidad de los Andes de Bogotá, por ejemplo. En primer lugar, en cuanto a las universidades europeas, lo ocupa la Universidad de París. Hemos hecho también una clasificación muy somera para poderles dar una idea de las principales temáticas que tratan los artículos publicados, y el resultado puede servir para tomar el curso de lo que se ha venido produciendo en los últimos años. En el gráfico 5, la mayoría de los artículos, el 27%, se ubica dentro de lo que podemos llamar historia social, una categoría muy amplia para referirnos a todo tipo de conflictos entre diversos grupos de lo que llamaríamos la sociedad civil. La historia cultural, que se refiere a temas más asociados con la cultura en un sentido antropológico, representa el 21% de lo que se ha publicado, lo cual confirma la importancia que ha ido adquiriendo este enfoque. Pero enseguida encontramos trabajos de historia económica con un 14%, seguidos de cerca con un 12% de trabajos de historia política. Le siguen los trabajos sobre ciencia y tecnología y los que se dedican a la historia de las ideas, sobre todo en cuanto a ideas políticas. Los balances historiográficos y las reflexiones teóricas y metodológicas alcanzan un 5 y 4%, lo cual demuestra el poco interés que hay en este tipo de trabajos. Y finalmente hay una pequeña línea de trabajos en historia del arte que representa un 4% del total, pero que ha ido creciendo en los últimos años. Supongo que todos estos son indicadores más o menos precisos de hacia dónde se ha dirigido el interés de los investigadores durante las 2 últimas décadas. A grandes rasgos se nota que la preocupación por la historia social se ha mantenido, pero ha retrocedido bastante la historia económica y política. La llamada historia cultural tiende a aumentar su presencia, mientras que las reflexiones de orden teórico y metodológico son más bien escasas. En los últimos años han aparecido campos de interés bastante prometedores, como la historia de la ciencia o la historia del arte, pero aún siguen siendo trabajos marginales. Tengo algunas otras estadísticas acerca de los periodos o subperiodos más bien sobre los cuales se han concentrado los trabajos, que podemos mirar así rápidamente. Pues, como es de esperarse, finales del siglo XVIII, el periodo borbónico es lo más popular por diversas razones, y el comienzo, los primeros años del periodo colonial, pues es el que está menos representado. Iba a concluir mi intervención, pero pues creo que ya el tiempo se ha agotado, con una serie de reflexiones acerca de lo que ha sido el proceso de acreditación de la revista y el impacto, a mi modo de ver, muy negativo que eso ha tenido tanto en esta revista como en las demás. Pero creo que esta tarde, a las 6 de la tarde, tenemos la oportunidad de recabar un poco más sobre eso y de hacer pues toda una catarsis, como lo hemos venido haciendo los demás directores de las revistas. Entonces pues omito esa parte para que por la tarde podamos ampliarla. Lo que quisiera llamar la atención es que casi todos los colegas que me han precedido han señalado más o menos los mismos puntos que yo tengo señalados, de los cuales yo también quisiera hablar. E incluso en encuentros internacionales que se han hecho con colegas de revistas americanistas, europeas, francesas, etc., se observa la misma situación, ¿no? Entonces, digamos que no es nada nuevo para nosotros, y bueno, con eso yo quisiera concluir también esta presentación y dar paso mejor a las preguntas del auditorio.